Buenas noches, mi nombre es Milady López. Hoy vamos a hablar de la separación de los poderes según Montesquieu y la división vertical y horizontal del poder público en Venezuela. Carlos Montesquieu nace en el castillo de Brete. Para este filósofo, las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza misma de las cosas. En tal sentido, todo lo que existe está sometido a las leyes. Para este filósofo se refiere que el logro de un gobierno que se puede diferenciar entre la república, la monarquía y el despotismo. Era enemigo absoluto de la monarquía. Afirmaba que un país, para que fuese considerado verdadero, tenía que tener una verdadera revolución. Él creía que solo una monarquía ilustrada, limitada por una constitución en que existiera la libertad y la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, con el propósito de que un poder frenara a otro y limitara el atropello y la arbitrariedad. Es allí donde nace la frase que para que un poder absoluto frene a otro poder, es preciso que un poder frene a otro poder, y solo esto es posible en un país democrático. El principio de la separación de los poderes según Montesquieu tiene el poder legislativo, debe estar separado del poder ejecutivo. Él sostiene que si estuviese unidos dos poderes, entonces se correría el grave riesgo de que el monarca hiciera leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Él dice que la ley es el principio general y abstracto que se formula para regir, no en cada caso particular, sino en que es anterior a los hechos y que va a regular que el consiguiente, esa función de formular la ley debe estar confiada en un determinado órgano, que este será el poder legislativo, y en cambio la función de aplicar debe encontrarse en el poder ejecutivo. La separación de los poderes legislativos del poder judicial. Él explica que esta distinción, por las mismas razones del caso anterior, él dice que el poder legislativo formulará la ley y se encargará de la controversia, y entonces el propio juez podría elaborar leyes para aplicarla él mismo. El tercer caso sería la separación del poder ejecutivo y el poder judicial. Esto se aplica a través del principio que se denomina Estado y Derecho. Si el poder ejecutivo y el poder judicial residen en un mismo titular, el poder ejecutivo sería el opresor y el tirano, ejecutando la ley por una parte y luego dirimiendo los conflictos que se expresan por la otra con respecto a su ejecución. Ahora vamos a hablar la división de los poderes del poder público. El poder público se entiende es el ejercicio de ciertas acciones y actividades que la sociedad deja en manos del Estado, para entender que éstas serán resueltas mejor de manera colectiva. Esta delegación se hace a través de la Constitución, que determina el diseño de Estado y de los derechos, deberes y garantías que tiene el ciudadano, y por el voto, mediante el cual se elige a quien será el representante y servidor público. El poder público en Venezuela se distribuye de la siguiente manera. En forma horizontal está el legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y en forma vertical tenemos el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. Esto está contemplado en el artículo 136 de la Constitución. El poder legislativo es el poder público encargado de hacer leyes y de controlar la administración. El poder legislativo a nivel nacional en Venezuela se denomina la Asamblea Nacional, y a nivel estatal los consejos legislativos, y a nivel municipal los consejos municipales. Esto está contemplado en el artículo 186 y 224 de la Constitución.
venezolana. El poder ejecutivo es el poder público encargado de ejercer y hacer cumplir las leyes mediante su institución administrativa y administrar el dinero público. El poder ejecutivo nacional está encargado del presidente de la República y a nivel estatal los gobernadores y a nivel municipal los alcaldes. El poder judicial es el que tiene la competencia de la administración de la justicia, es decir, que este es órgano que soluciona los conflictos de derechos que produce entre los particulares, entre esto y el poder público. Única forma de que puedan regularse tanto los derechos individuales de los ciudadanos en cuanto a los colectivos de la ciudad. El máximo juzgado es el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora tenemos el poder ciudadano, este poder público que ejerce el Consejo Moral republicano e integrado por el Defensor del Pueblo, órgano creado por la nueva Constitución que tiene como función principal el resguardo de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los intereses colectivos y difusos. El fiscal general de la República como garante de la Constitución y la ley de los procesos judiciales, y el controlador general de la República como controlador de los ingresos, gastos y bienes públicos. El poder electoral, este poder es el que garantiza la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Es el ejercicio por el Consejo Nacional Electoral e integrado por los siguientes órganos: la Junta Electoral Nacional, la Comisión de los Registros Civiles y Electoral y la Comisión de los Participantes Políticos y Financiamiento, todo subordinado al ente rector. Buenas noches, eso es todo.